Considera el sistema de la figura. El medidor de potencia trifásica está compuesto por dos wattmetros en conexión Aarón. Ahora, si se conecta a un banco de compensación de reactiva S cerrado y el medidor de potencia registra un factor de potencia 0,95 en atraso, calcular el valor de la capacitancia por fase del banco de compensación, la magnitud de la corriente I sub n. Entonces miren que el esquema de la figura presenta esto. De una fuente trifásica balanceada, secuencia positiva 60 Hz, y dicen que aquí la tensión de línea es de 208 volts. Aquí vale la pena recalcar que aquí hacen esta aclaración porque usualmente si el sistema hubiera sido de 3 hilos, es decir, A, B, C, y no habría el neutro, y usted dice 208 volts, entonces la única tensión que usted puede medir entre los puntos A, B, B, C y C, es decir, que si solamente estaban las fases, recordemos rápidamente esto, A, B y C, y aquí estarían los tres conductores, que a lo que venga usted a conectar acá, pues la única tensión que usted puede medir entre A y B, entre B y C y C, o sea, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo. Aquí tendríamos una tensión de línea. Eso lo podría medir entre A y B, o entre B y C, o entre C y A, ¿cierto? Y es la única medida que yo pudiese hacer acá, ¿no? Y esas tensiones A, B, B y C y C corresponden a tensiones de línea. Entonces, en algunos problemas, por eso a usted solamente, cuando usted solamente tiene 3 hilos, o trifilar, es decir, que solo vea la A, B y C y no vea el neutro, y le dicen una tensión y no le especifican nada, que no, es que la tensión opera a 208 volts. Recuerde que es tensión de línea, porque es la única que podemos medir. Y que en sistemas balanceados la magnitud entre A y B, B, C y C es la misma. Digamos que acá, al haber neutro, pues tenemos dos posibilidades, tensión de línea y tensión de fase, ¿sí? Tensión de línea y tensión de fase. En el caso de que exista un neutro, ahora sí, pues usted puede medir tanto, un ejemplo, tanto una tensión AB como una tensión AN. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una tensión de línea y una tensión de fase. Entonces, digamos que aquí en este tipo de problemas, aquí sí nos especificaron como que, oiga, esa medida de acá de tensión es de línea. Porque pues perfectamente puede ser tanto un valor de línea como un valor de fase. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de hacer estas medidas. En un trifilar solo tengo, en un tetrafilar puedo medir esas dos tensiones. En un trifilar pues solo puedo medir A, B y C. Entonces por eso en los trifilares no es muy usual que les especifiquen la tensión. Ah, no, que la tensión de línea de 108 volts es la única que usted puede medir. Pero en un tetrafilar pues tienen la posibilidad de medir entre rojos y entre rojo y verde. Entonces empezando por ese lado. Entonces nos dan las características de la fuente que tiene una tensión de línea, que opera una componente de secuencia, frecuencia de operación. Y esa red trifásica está conectada a un grupo de cargas. Una carga trifásica balanceada que opera 30 kilovoltios reactivos, que está conectada en Y y tiene una impedancia por fase, no me da la magnitud, pero me dicen el ángulo. Adicionalmente acá, entre esos mismos nodos de la carga, entre los puntos A, B y C, voy a colocarlos acá, entre los puntos A, B y C se conecta en paralelo un banco de compensación de reactiva. Aquí no especifican, aquí miren que no especifican el banco de compensación de reactiva, y ahorita entramos al detalle rápidamente qué quiere decir esto, ¿no? Recuerdes simplemente que el banco de compensación de reactiva está compuesto por inductores o por condensadores. El único que tiene eso. Es decir, que por ejemplo, en el caso de que sea dice conectado en Y, pueden ser o tres inductores conectados en Y o tres condensadores conectados en Y. Claro, aquí el inciso A dice que es un condensador, el valor de la capacitancia por fase. Pero si no nos hubieran dicho esto, no hubieran dicho el valor por fase del elemento de compensación, ¿cómo lo podríamos descifrar? A medida que vayamos desarrollando el problema, vamos a terminar de concordar si esta información es válida, si esta información está correcta, ¿sí? ¿Cómo podríamos haber deducido si, oiga, si es capacitivo o inductivo? Porque también depende, pues, de la información del problema. Pero entonces, recuerde que el banco de compensación solo tiene esas dos posibilidades, o es inductores o es condensadores, no hay más. Esa es la idea de la compensación de la reactiva. Tenemos dos cargas adicionales en la cual hay una carga monofásica, y aquí están las características de la carga monofásica. Miren que la carga monofásica está conectada entre C y neutro, y tenemos una carga bifásica. ¿Qué quiere decir bifásica? En este caso, la carga bifásica solamente está conectada entre B y N y entre C y N. Ahorita que vayamos a desarrollar el problema, entonces miren que una carga bifásica, miren que la trifásica está en A, B, C, ¿sí? A, B, C y un neutro, ¿sí? Y un neutro en este caso, ¿sí? Y un neutro.
O solamente serían los A, B y C, ¿sí? Los A, B y C. No, no necesariamente la carga bifásica siempre tiene que llegar a un neutro. O podríamos tener una carga conectada entre dos fases diferentes. Es decir, voy a hacer un contexto rápido del problema. Voy a hacer aquí una ejemplificación de lo que quiero mostrarles, que es lo siguiente. No necesaria, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de carga que bifásicas? Miren que acá y esas monofásicas. Entonces, miren, yo voy a colocar aquí ABC y neutro y se puede tener una opción como es. Miren, usted aquí tiene una carga conectada entre los puntos A y B y entre los puntos B y C y esa es una carga bifásica. La carga bifásica básicamente son dos cargas, ¿sí? Son dos cargas, ¿sí? Son dos cargas. Y las dos cargas, del punto de vista que si la dice, que la carga bifásica es balanceada. ¿Qué quiere decir que sea balanceada? Bueno, desde el punto de vista de una impedancia, si esta impedancia tiene un valor, esta es la misma. Que la potencia de esta carga es la misma que está acá, ¿sí? Es la misma que está acá. Entonces, la potencia total de la bifásica, pues sería dos veces la potencia de una de ellas. ¿Por qué? Porque es bifásica balanceada, quiere decir que las dos potencias son iguales, ¿sí? Las dos potencias son iguales, son iguales. No es la única, la diferencia aquí es que esta carga bifásica, la tensión de operación es una tensión de línea. Es una tensión de línea. Voy a pintar en otro color otro tipo de carga bifásica. Usted puede tener una carga bifásica conectada entre B y N y entre C y N. Eso también es una carga bifásica, ¿sí? En el cual aquí voy a colocar aquí Z2 y esa impedancia es la misma. Esa impedancia es la misma. Esta va a consumir una potencia, voy a llamarla SX para diferenciarla de la otra. Y esta potencia que consume esta también es la misma. Y vuelve y juega. La potencia monofásica, la potencia bifásica, ¿quién va a ser? Dos veces la potencia de una fase. ¿Sí? Dos veces la potencia de una fase. ¿Cuál es la diferencia entre esta carga bifásica y esta carga bifásica? Es que esta carga bifásica está operando con tensión de línea y la tensión de operación de esta carga es de fase. Miren que aquí la tensión de operación es de fase, sí, es de fase. ¿Por qué sabemos que es de línea? Porque miren que era entre A y B y B y C. Y aquí sería entre B y N, entre C y N. Pero la característica de carga bifásica es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál es la característica principal de la carga bifásica? Son dos cargas, pues son solamente dos impedancias, a diferencia de la trifásica que tendríamos tres impedancias. Aquí solo tenemos dos, pero las dos cargas son idénticas. Es decir, que la impedancia acá es la misma que está acá y la potencia que consume cada una de ellas, la potencia por fase, es la misma, es la potencia por fase. Solamente que la potencia total sería dos veces la de por fase, ¿sí? Sería dos veces y no tres veces. Pero el resto, digamos que la característica entre la carga negra y la carga azul es la misma. Las dos impedancias son iguales, consumen la misma potencia. Solo que esta opera con tensión de línea, esta opera con tensión de fase. Pero la filosofía es lo mismo. Lo mismo para la carga monofásica. Voy a pintar una. Lo usual es que las cargas monofásicas estén conectadas entre C y N. Es decir, entre un neutro, entre una fase y un neutro. Y eso es una DC monofásica. ¿Sí? Una DC monofásica. Solamente una carga que consume una potencia. Otra forma, pues no es usual que se vea así, y es que usted conecte este otro tipo de carga monofásica, ¿sí? Una única carga monofásica. Y una única carga monofásica que pues está operando, aquí estaría entre A y B, ¿sí? Esas dos son dos cargas monofásicas. Esas dos son dos cargas monofásicas, es decir, que solamente es una única carga, pero pues aquí la diferencia es que esta carga acá opera con una tensión de fase, y aquí eso está operando con tensión de línea. No es usual ver este tipo de carga, lo más usual es utilizar este tipo de carga, ¿sí? Pero las dos siguen siendo carga monofásica, ¿sí? Entonces la filosofía de carga monofásica sigue siendo la misma, ¿no? Que consume, es una única carga, una única impedancia. Trifásica es que tengamos tres impedancias y las tres iguales. Miren que aquí yo conecté tanto estas dos cargas como estas dos cargas en estas fases, pero no necesariamente tienen que ser así, como así. Yo puedo conectar esa carga gris entre A y B, entre B y C y CA. Si la impedancia, o sea, si esto tiene una impedancia de un valor específico, así se lo conecta entre A y B. B, C y CA, la potencia que va a consumir entre los puntos A y B o B, C y CA es la misma. Porque la impedancia es la misma y esta fuente es balanceada. O sea, las tres magnitudes son iguales, el de fase. El de fase no importa. Lo mismo acá, si hubiera conectado entre C y N, o entre B y N, o entre A y N, la potencia va a ser la misma, va a ser la misma, porque la impedancia no ha cambiado. Lo mismo acá, yo puedo conectar entre A y B, entre B y C, o puedo haber hecho entre B y C y CA, lo mismo va a hacer.
la misma potencia de cada una por fase no va a cambiar. Lo mismo acá, yo puedo haber hecho entre B y N y entre C y N, o también entre A y N y entre C y N, o cualquier combinación. Vuelve y consume la misma potencia. No importa la fase, porque recuerde que la potencia, bueno, rápidamente una explicación sencilla para que usted entienda por qué es. Por ejemplo, del punto de vista de la carga azul. Y es que porque usted puede decir que la potencia Sx es la magnitud al cuadrado sobre la impedancia. Entonces no dependemos de la fase no dependemos de la fase como tal, sino de la magnitud. Y la magnitud entre B y N y la magnitud entre C y N y entre N es la misma. Miren que es la magnitud. Lo mismo para la carga en negro. Usted puede decir que S, pues simplemente la magnitud de la tensión de línea sobre Z1. Bueno, conjugado, ¿no? Aquí debería ir conjugado. No importa la magnitud de la tensión de línea, sea B, BC y CA. ¿Por qué no me importa? Porque es que la magnitud es la misma en las tres. Y el desfase, mire que es que esa ecuación no me está interesando el desfase. Entonces, independientemente, así usted lo quiera ver del punto del desfase, siempre le da el mismo número complejo. Entonces, aquí entonces será, la pregunta es la siguiente. Independientemente de lo que queramos calcular, independientemente de lo que usted desee calcular en el problema, y usted viendo esa situación que está pasando acá, que tiene cargas en dos fases y tiene una carga en una fase y tiene cargas trifásicas, ¿será que yo puedo aplicar aquí un equivalente monofásico? La respuesta es que aquí yo no puedo aplicar equivalente monofásico, ¿sí? Aquí el equivalente monofásico no es una posibilidad por la sencilla razón de que, o sea, no es que yo diga, ah, no, es que yo aplico un equivalente monofásico y ese equivalente monofásico, y por ejemplo, yo calculo un I sub A y entonces I sub B y sub C tiene la misma magnitud y desfaso 120 grados. O sea, ¿será que esto yo puedo decir que I sub L, la misma magnitud y el desfase 120 grados? No puedo decir esto. Usted dice, pero es que pero todas estas cargas están balanceadas, todo está balanceado. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar equivalente monofásico. Entonces me está haciendo entender que el problema es desbalanceado. Efectivamente, el problema es un sistema desbalanceado porque para que sea balanceado, miren que las cargas todas deberían ser trifásicas. Todas las cargas deberían ser trifásicas para que usted pueda aplicar un equivalente monofásico. Usted tiene cargas balanceadas, bifásicas y monofásicas. El concepto de balanceado de la impedancia quiere decir que las impedancias sean iguales. Aunque digamos que el término balanceado en una carga monofásica puede estar sobrando, digamos que usted simplemente puede una carga monofásica. Digamos que aquí en este problema agregaron la palabra balanceada, se voy a subrayarla, en una carga monofásica, pues digamos que ese término no es que sea muy relevante o no es algo que uno diga no tiene impacto, no es que tenga mucho sentido, por decirlo así. ¿Sí? El problema le agrega esta frase, pero es que una carga monofásica, que usted la hable balanceada, pues no, porque es que es una única impedancia, ¿sí? Digamos que pues ese término está de sobra, ese término balanceado en una carga monofásica está muy de sobra. En la bifásica tiene todo el sentido, porque pues es que en la bifásica son dos impedancias, entonces lo que me está diciendo esta palabra es balanceada, pero digamos que aquí como que no va, no es usual que usted vea este término en una carga monofásica, pero en una bifásica sí tiene todo el sentido que usted le hablen de balanceada, porque es que son dos impedancias, me están diciendo que las dos son iguales, las dos consumen la misma potencia, pero es que en la monofásica es una impedancia, ella se compara con ella misma, en una trifásica es que yo tengo tres impedancias iguales. Entonces, digamos que ahí nos está quedando muy claro como que, oiga, este término acá como que está de sobra. Y entonces, la idea es que mire que, para dejarlo claro un poquito más, voy a hacer otro esquema para mostrar mejor el desbalance. Voy a hacer lo siguiente, para entender un poquito más el desbalance. Vamos a hacer el siguiente esbozo, para que interpretemos por qué es que no está balanceada la cosa. Entonces, miren, eh, para hacer el esquemita que quiero ejemplificar, no voy a tener en cuenta el banco de compensación, ¿sí? O sea, el banco de compensación no lo vamos a tener tan en cuenta. Pero miren que aquí yo tengo, aquí yo tengo una carga en Y, aquí yo tendría voy a colocar, esa de aquí debería ser la carga número 3, ¿sí? La carga número 3, en la cual los neutros de esa carga se conectan con este, ¿sí? Que es el neutro, voy a colocar aquí A, B, C y N. Estas tres impedancias son iguales, ¿sí? Estas tres impedancias
son iguales, ¿sí? Y aquí va a colocar A, B, C y el neutro. Ahora voy a colocar la carga 2 en color azul, que está entre C y N. Esta sería la carga número 2, ¿sí? Entre C y N, ¿sí? Entre C y N, ¿sí? Entre C y N, ¿sí? Y entonces voy a colocar la carga, en morado, la carga difásica, que una estaría entre C, entre B y N, y esa está entre C y N. Y esa sería y voy a colocar acá la carga número 1 y la carga número 1. Entonces, para que la cosa fuera balanceada, en cada fase yo debo ver exactamente lo mismo. Para que la cosa sea balanceada, yo tengo que ver en cada fase exactamente lo mismo. Voy a empezar por la fase C. ¿Por qué voy a empezar por la fase C? Y es que mire, y estoy subrayando la fase C acá. Mire que la fase C yo tengo una carga morada, una carga azul y una carga en color negro. Una carga morada, esta que está acá. Es más, por eso la subrayo en rojo para encerrarlas. Mire. Tengo esta carga y esta carga. Todas conectadas entre C y N. Ahora, voy a encerrar en color gris todo lo que está en la fase B, entre B y N. Entonces, mire, está esta carga y está esa carga. Y en la fase A solamente está esto. Entonces, miren que aquí con esto estamos dando, para que el sistema fuera balanceado, yo en cada fase debo de ver exactamente lo mismo. Es decir, en la fase C veo una carga morada, azul y negra. En la fase B tengo la carga morada, pero me falta el azul. Y en la fase A me faltan la morada y el azul. Entonces, como las tres fases, entre A y N, entre B y C y N, yo no veo las mismas cargas, entonces esto es desbalanceado. No quiere decir porque usted, o sea, para empezar, ya sabemos que usted esta palabra, a pesar de que usted encuentre la palabra balanceada, carga 1, 2 y 3, y que bueno, nos sobra esta palabra balanceada, carga monofásica, pero dejemos la palabra un momentico, que usted diga, oiga, es que esto está balanceado, esto está balanceado, esto está balanceado, ¿por qué es desbalanceado? Porque es que el balanceo en una carga quiere decir que sus impedancias son iguales, o sea, internamente, la carguita internamente. Esa carga sus impedancias son iguales. En la monofásica, pues digamos que solo tengo una impedancia. Ya. Y en la trifásica es que las tres son iguales. En las tres son iguales. Si, por ejemplo, hubieran conectado esta carga azul entre A y N y la carga azul tiene la misma impedancia de la morada, es decir, si la carga morada que está conectada entre B y C y N y la carga azul estuviera conectada entre A y N, pero la impedancia de la carga azul y la morada fueran idénticas, eso sí ya es balanceado. Eso sí sería balanceado. Pero aquí no, es que miren que las tres fases, miren que las tres fases, miren que las tres fases tienen cargas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, por ende, esto es desbalanceado. Entonces, yo aquí, equivalente monofásico, no es una opción. No es una opción, yo no puedo aplicar aquí equivalente monofásico. Bueno, ya descifrado, ¿qué pasaba? ¿Por qué uno dice, toma el veredicto? Oiga, esto es desbalanceado, ya tenemos la razón. Ahora sí, dice lo siguiente. Aquí vamos a entenderlo, la primera parte del medidor. Medidor de potencia trifásica. Y dice que está compuesto por dos wattmetros en conexión Arón. Entonces usted ya sabe que pues voy a poner un ejemplo, porque es que a mí no me especificaron. Y miren que solamente voy a pintar las tres fases principales, no me voy a molestar. Es más, voy a pintar la otra, para recordar ideas rápidas. Y es la siguiente. Disculpen que no haya quedado tan simétrico. A, B, C y N. Conexión Arón. Son dos wattmetros en conexión Arón. No me dijeron, oiga, el wattmetro 1, ¿dónde está? El wattmetro 2, ¿dónde está conectado? No me dijeron dónde. Pero simplemente recordemos, bueno, yo tengo un wattmetro, un medidor de corriente, y otro wattmetro y un medidor de tensión, conexión usual. Y aquí voy a colocar este wattmetro, voy a llamarlo de lo 1, que mida la corriente A y mide la tensión entre A y B. Entonces el otro wattmetro, la conexión Arón, me dice lo siguiente.
Hay una fase que es la referencia, y esa es la candidata, esa es la referencia. ¿Y por qué? Porque mire que la bobina de tensión, una va en A y el otro llegaría en B. Y entonces, el otro wattmetro, la otra bobina tiene que llegar exactamente esta. Entonces, esta es la referencia, el otro, entonces voy a medir en C la corriente, y la bobina de tensión, pues tiene que llegar de este punto a este punto, de este punto a este punto, ¿sí? De este punto a este punto. Entonces aquí tendríamos una conexión Aarón. ¿Y esa conexión Aarón qué me dice? Y uno dice, oiga, ¿y por qué no? Recuerde que la conexión Aarón son solamente las tres fases principales. La conexión Aarón usted no la puede hacer con el neutro. Por eso ya yo lo pinto. Pero entonces para tener en cuenta que la conexión Aarón es con A, B y C y no hay que tener en cuenta el neutro. ¿Listo? No hay que tener en cuenta el neutro. ¿Listo? Entonces, ¿qué me permite la conexión Aarón? Ah, es que la conexión Aarón del wattmetro 1 y el wattmetro 2 ya lo sabemos, ya lo conocemos muy bien, me permite hallar P trifásico y Q trifásico, ¿sí? P trifásico y Q trifásico. A partir de unas ecuaciones, siempre y cuando sea balanceado. Y uno dice, oiga, el sistema es desbalanceado. El sistema es desbalanceado. ¿Será que yo puedo aplicar aquí las ecuaciones de Aarón? ¿Será que yo puedo aplicar aquí las ecuaciones de Aarón? O sea, eso de acá me ayuda ya la P y la Q para sistemas balanceados. Pero usted deduce que es desbalanceado. Pero es que aquí hay una siguiente curiosidad. Y es que si usted se da cuenta, esas tensiones que voy a pintar en tres colores diferentes, entre A y B, entre B y C, y entre C y A, si usted se da cuenta, son las mismas desde las fuentes. Inclusive el neutro. Quiere decir que esas tres tensiones que acabo de pintar en esos tres colores, A y B, BC y CA, si usted se da cuenta, son las mismas las de las fuentes. Entonces, como quien dice, Profe, usted puso el positivo de C en el neutro. ok, perdón. Sí, tienen toda la razón. Las tensiones de línea que pinté. Y también las mismas tensiones de fase. Y también las mismas tensiones de fase. Y entonces, como si usted tuviera aquí, es como si usted pudiese verlo así. Gracias a que estas conexiones están conectadas entre las fases, entre las fases, entre las fases, gracias a esa conexión específica a las cargas, entonces voy a pintar acá ese ejemplo. Mire que la tensión A y B de la fuente llega exactamente aquí a la carga. Que la tensión BC, voy a volver a pintar acá, de esto llega también acá. Y lo mismo sea lo que estoy tratando de decir acá. Bueno, bueno aquí coloqué la del neutro. Bueno, con estas dos tensiones más que suficiente. Entonces miren que las tensiones de la fuente llegan directamente a la carga. Entonces como quien dice, esto de acá, que es carga balanceada y banco de compensación balanceada, entonces quiere decir que aquí para acá es como un circuito balanceado, es como un circuito aparte, lo puede analizar como un circuito aparte balanceado. Sí, es como quien dice, aquí tiene la misma fuente, aquí es como que en vez de tener el medidor tiene la fuente aquí conectada a una carga balanceada. Entonces, gracias a eso, yo puedo decir aquí con toda seguridad que los wattmetros de usted, las ecuaciones del wattmetro le van a funcionar. Las ecuaciones del wattmetro. ¿Cómo así que van a funcionar? Que si yo tengo W1 y le sumo W2 más una P trifásica, claro que sí. Y la resta de las lecturas, raíz de tres veces, la resta de las lecturas, voy a poner aquí un orden. Recuerde que este orden depende de la componente de secuencia. ¿Me puede dar la Q? Claro que sí. Gracias a que debido a esa conexión, a pesar de que el sistema es desbalanceado, hay partes que son balanceadas. Ah, perfecto. ¿Cuándo no me hubiera podido, cuándo yo no puedo asegurar esto? Si en el camino me hubiera encontrado una impedancia de línea, con una sola impedancia de línea, inclusive. Si en el camino me hubiera encontrado una impedancia de línea, ya no puedo decir eso, porque ya las tensiones de acá son diferentes a las de acá y al hacer desbalanceado y hacer el sistema desbalanceado, es decir, si aquí hubiera una impedancia de línea, lo muy probablemente en la tensión entre B, C y C van a ser desbalanceadas debido a ese señor que está en el camino. Entonces miren que el problema va a decir lo siguiente. Hicieron una pregunta bastante interesante y es, oiga, a mí no me especificaron cómo voy a conectar estos wattmetros. ¿Y eso me va a influir? Bueno, primero lo que ya sabemos que esos wattmetros van a respetar esas ecuaciones.
Pero esas ecuaciones se van a respetar, no me importa cómo yo conecte los wattmetros. Si la referencia es A o la referencia es eso, no me va a cambiar. ¿Será que si yo cambio la referencia en B, si yo tengo una referencia en B y yo mido una P y una Q, ¿será que cuando cambio la referencia esa P y esa Q va a cambiar? No, no va a cambiar. Es decir, que no importa cuál es la referencia donde usted lo conecte, la mía, o sea, va a botar la misma lectura. O sea, usted, si usted dijo que en esta conexión voy a colocar acá, que la P trifásica, voy a poner ejemplos, le dio 10 kilowatts y que la Q le dio 5 kilovoltios reactivos. ¿Estos valores me van a cambiar si yo cambio la referencia? No. ¿Será esos valores los calculé en la referencia en B? Y si la referencia es A y si la referencia es C, son los mismos valores. Es decir, que las medidas, los wattmetros, o sea, el objetivo de los wattmetros, que es medir una P y una Q, esas cantidades no van a cambiar. O sea, usted tenga la seguridad que cuando sume W1 más W1, no importa la referencia, y haga bien la resta, esta P y la Q le dan exactamente lo mismo en las tres referencias, en cualquiera de las tres referencias, ¿sí? En cualquiera de las tres referencias. Entonces, eso es indiferente de cómo usted conecte los wattmetros. Entonces, ahora sí, miren, ahora si se conecta el banco de compensación de reactiva y el medidor de potencia registra un factor de potencia de 95, calcular, bueno, el valor de la capacitancia del banco de compensación, ¿sí? Entonces, miren que el problema le está diciendo usted lo siguiente. El primer problema dice, el medidor, inicialmente usted tiene esto. Vamos a mirar, del punto de vista del medidor, ¿sí? Del punto de vista del medidor. Vamos a hacer el siguiente esquema. Del punto de vista del medidor. Aquí está el medidor, ¿sí? Bueno, el medidor de potencia. Voy a colocarlo así en esas siglas. El medidor de potencia, inicialmente, está conectado a una carga trifásica. Ese medidor de potencia está conectado a una carga trifásica y la carga trifásica tiene unas características. Ah, bueno, y hay un adicional, ¿sí? Hay un adicional. Hay un adicional, ¿sí? Y el adicional es el siguiente. Es más, este medidor de potencia no sería, realmente es para que estén aquí hay otro detalle en el dibujo y es que el medidor de potencia realmente no debería estar conectado en el neutro, ¿sí? Pero lo pintan así, lo pintan así. No debería estar en el neutro, simplemente con eso debería ser más que suficiente. El neutro, digamos que estaría sobrando en el medidor de potencia. Bueno, no quiere decir que esté mal la conexión del medidor, sino que dicen que son dos wattmetros, pero hay medidores especializados que usted lo conecta en las cuatro fases y mide todo, P y Q, factor de potencia, y ya sería un medidor muy especificado. Pero un medidor básico como dos wattmetros en conexión ARON, pues digamos que conectar esta parte del neutro no estaría como extraño y estaría como sobrando, ¿sí? Pero no quiere decir que no hayan medidores de potencia que no es el neutro. Claro, hay medidores muy especificados, muy detallados que usted conecta las tres fases, o sea, todas la fase y neutro y mide todo. O sea, internamente está construido de tal forma de que pues usted pueda medir tensiones de fase, tensiones de línea, corrientes, factores, o sea, hay medidores que es un analizador de redes que miden de todo, pero para ese caso, pues que son solo dos wattmetros, ya vemos que los dos wattmetros solo irían en dos, en las fases principales. El medidor de potencia ve una carga y la carga pues tiene un neutro, pero ahorita no la vamos a tener en cuenta el neutro. ¿Y qué es lo que dice ese problema? El problema le está diciendo a usted, hay una carga trifásica que tiene 30 kiloamperes reactivos, ¿cierto? 30 que dar una conexión en y que la impedancia tiene un valor de Z, no me dicen el valor, pero su ángulo es de 60 grados. Y básicamente ahí me dijeron todo con eso. ¿Por qué? Por lo siguiente, si aquí yo dibujo la situación de la carga del triángulo de potencias, la primera opción es que el medidor, o sea, voy a colocar la situación 1, así tal cual como está. La situación 1, ¿qué es? Que el medidor está viendo una carga trifásica, la cual la Q es de 30 kiloamperes reactivos. Este teta, y usted dice, y ese teta ya se tiene. Y usted dice, ¿dónde? Recuerde que el ángulo de potencia es el mismo ángulo de impedancia. Quiere decir que aquí también son 60 grados. 60 grados.
Y esto es de la carga, voy a colocar ese el triángulo de potencia de la carga número 3. Ah, entonces quiere decir que yo ya tengo todo. Yo ya tengo básicamente todo, ¿sí? Yo ya tengo básicamente todo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tangente 60 va a ser igual, pues, a 30 sobre P. Y esto es P. Y P, entonces de aquí yo puedo decir que P, ¿cuánto sería? Entonces simplemente yo puedo decir que 30 sobre el tangente de 60 me daría el valor de P, que es aproximadamente 17.32 kilowatts. 17.32 kilowatts. Y también podría completar todo el triángulo de potencia. Entonces voy a decir lo siguiente, simplemente que la S de la carga 3, la trifásica, pues va a ser igual ahora, va a ser igual ahora, pues a 17.32 más J, 30 kVA. Esa es la potencia completa de la carga número 3. ¿Por qué sabemos que no? Porque aquí es más, entonces quiere decir que la carga es inductiva, la carga es inductiva. Y voy a escribir ese valor mejor aquí abajito para lo siguiente. Ahora viene la situación número 2. ¿Y cuál es la situación número 2? Es que usted ahora va a conectar un banco de compensación en paralelo. Y ese banco de compensación, voy a ponerlo así el dibujito lo más estético posible. Y ahora viene, voy a colocar aquí la situación 2, cuando está el banco conectado. Y eso es un señor que es un banco de compensación. Quiere decir que aquí solamente hay reactancia de compensación, o sea, es decir, es L o C. Es L o C, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué dice ahora? Mire, cuando se conecta el banco de compensación de reactividad, es decir, el S cerrado, y bueno, el medidor registra, bueno, aquí están dando las condiciones, dice, el medidor registra un factor de potencia 95 en atrás. Ah, ¿eso qué quiere decir? Cuando están estas dos cargas conectadas, aquí está el medidor de potencia que está viendo, el medidor de potencia está viendo una potencia equivalente, voy a colocarlo así, y la potencia equivalente, ¿quién es? Es la potencia compleja de la carga número 3 más la potencia compleja del compensador, que es lo mismo que decir un P de la carga 3 más un JQ de la carga 3, pero el compensador recuerde que hace el efecto contrario, que es decir, el compensador es solamente JQ de compensación, es JQ de compensación. Y la idea es que, entonces la idea es que la Q total, o sea, la Q de todo esto se reduzca, es decir, que en vez de tener 30 K, vamos a tener una Q más pequeña. Y el programa me está diciendo, y si usted se da cuenta, inicialmente el factor de potencia, acá, ¿cuánto es? Es el coseno de 60, ¿sí? Es el coseno de 60, y el coseno de 60 es más o menos 0,5. Bueno, es 0,5. Y entonces quiere decir que ahora, inicialmente, el medidor solo ve un factor de potencia 5. Ahora el factor de potencia que da el medidor cuando están los dos en paralelo desde 0, 95. Esa es la situación 2. Y si usted se da cuenta el ángulo 2, pues es el coseno inverso de esto. Y ese ángulo, más o menos el cálculo estaría dando de 18.19 grados. ¿Y eso cómo es posible? Entonces quiere decir que el triángulo de potencias que ahora ve el medidor, el triángulo de potencias que ahora ve el medidor es el siguiente. Ve un triángulo de potencias en el cual la P sigue siendo la misma, la de 17.32 kilowatts. Ve una Q nueva, y esa Q nueva es tal de que este ángulo ahora es de 19 grados, ¿sí? 19 grados. Aquí habría una Q2, ¿sí? Una Q, bueno, una Q equivalente, la Q equivalente que queda entre los dos, y una S equivalente. Y entonces uno dice, si usted mete ese triángulo acá, es decir, si el triángulo verde se volvió el gris, voy a superponerlo acá, si el triángulo verde, entonces miren, el triángulo verde se volvió el gris, ¿sí? El ángulo disminuyó, pasó de 60 a 18, y en vez de tener 30 ahora tenemos este pedacito de Q. Y entonces quiere decir que y este pedazo de Q
se quitó. Se quitó, es decir, se restó, se restó. Entonces, miren que el compensador tiene que ser el efecto contrario, ¿sí? El efecto contrario. Entonces, deducción, el banco de compensación debe inyectar JQ negativo y eso lo hace solamente el condensador. Recuerde que el inductor, recuerde que L tiene JQ positivo y que el condensador tiene menos JQ negativo. Entonces, para más, para menos, entonces miren que el compensador hace el efecto contrario de la carga. Es decir, que si la carga es inductiva, el compensador es capacitivo. Si la carga es capacitiva, el compensador es inductivo. Y entonces la pregunta es, ¿este pedazo azul quién es? Es la Q de compensación. Es la Q de compensación. Entonces el medidor, cuando le están diciendo, el medidor, cuando dice, es que cuando se conecta el banco de compensación, ahora el medidor ve un factor de potencia 0,95, ¿qué me están diciendo? Que pues se conecta un banco de compensación de forma tal, se conecta un banco de compensación de forma tal, que ahora la Q, es un valor más pequeño y el factor de potencia de la carga pasó de ser de 0,5, que estaba muy bajo, a 0, a 0,95, a 0,95 en atrás. Y entonces, lo que hay que descifrar es cuánto es el valor de la capacitancia que yo tengo que colocar por fase del banco de compensación para lograr que ahora el factor de potencia sea este nuevo valor, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que descifrar ahora es cuánto vale el valor del condensador que logra que el factor de potencia entre los dos sea ahora de 0,95. Ahora, también les aclaro que si en un problema usted ve el medidor de potencia con las 4 fases, tampoco es que esté mal, se puede, pero de todas formas le pueden haber dicho lo siguiente, no, es que esa misma frase y le omiten la parte de que el medidor de potencia está compuesto por 2 wattmetros en conexión a Arón. Simplemente le dicen que usted tiene un medidor de potencia que hace esas características, o sea, digamos que el enunciado puede haber sido simplemente el medidor de potencia trifásica ve esa información, ¿sí? Y usted ve eso, pero ¿qué es el medidor de potencia? ¿Será que es un wattmetro en conexión Arón? ¿O será que es una conexión Arón? ¿O será que es una conexión especial? ¿O es un medidor especial? Usted no le preste tanta atención a la conexión o a la información porque miren que la información tiene que ser lógica al problema. O sea, si a mí me dicen que, por ejemplo, a mí no me podrían preguntar una, dicen, sí, por ejemplo, no, es que son wattmetro en conexión Arón, hay W1 y W2 y no me dicen cómo se conectan, entonces como que esa pregunta no tiene sentido, ¿sí? O sea, como quien dice, la información del medidor es para utilizar de una manera muy específica. O sea, como quien dice a mí, realmente no me importa qué hay por dentro del medidor. No me está importando. Si son 2 wattmetros en conexión o no, y cómo los conectaron, realmente no me importa. ¿Sí? Realmente no me importa. Realmente lo que me importa es lo que está diciendo el medidor. El medidor me está diciendo, oiga, cuando a mí me conectaron esa carga, yo le estoy botando un factor de potencia. Yo internamente, mis conexiones de medición, yo hice mis medidas y le digo que el factor de potencia que le estoy midiendo es esto. Defiéndase con esa información. Bueno, perfecto. Entonces miren que a pesar de, a mí me han poder dado ese mismo problema sin decirme así, tal cual esta misma conexión. Y no me dijeron nada. ¿De qué está compuesto el medidor? ¿Será que es un medidor de conexiones Aarón o algo súper específico, algo súper... Mm, realmente sí, no me importa las características internas del medidor, tal cual como en ese problema. Aquí nunca me importó, a mí era una conexión Aarón, pero ¿cuál fase? No me importa, porque da igual donde yo haya conectado los wattmetros, la medida tiene que ser esta, siempre y cuando me conecte bien hecho y todo esto. ¿Sí? Entonces no se preocupe si en un plan me hubieran dado este medidor de potencia y nunca me dijeron si era un arón o qué es. No simplemente, bueno, conectaron un medidor y el medidor me dijo que bota ese factor de potencia. Bueno, listo. ¿Qué hay internamente en él? No me importa, a mí solo me importa la medida. Me dijeron que el medidor lo conectaron bien y botó esa medida, listo. ¿Qué hay por dentro? No me interesa, a mí solo me interesa el número que me bota. El número que él me bota. Bueno, listo, con eso me voy a defender. Entonces, continuando, vamos a mirar desde el punto de vista del triángulo de potencias, los dos triángulos de potencias. Voy a, bueno, un par de informaciones acá. Y es que a partir de ese triángulo de potencia nos vamos a defender. Ahora, todos los datos que agregué del triángulo de potencia son trifásicos. Recuerde que a mí cuando me dan una información de una carga, no, es que la carga tiene una potencia, es una carga trifásica. Y esa carga trifásica es de 30 kVAR. Esa es una Q, pero ¿qué es? Trifásica. Trifásica. Si a mí no me especifican el tipo de potencia, eso es trifásico. A menos que me han dicho, no, es que la Q por fase o que la Q por fase. Entonces esto es monofásico. ¿Sí? Entonces digamos que aquí ya nos queda claro que es información trifásica. ¿Listo? El objetivo es que usted tiene un banco de compensación, unos condensadores conectados en Y,
sin conexión al neutro, si no vemos es decir, el neutro de la fuente no se conecta al neutro del compensador, eso no hay lío. Entonces, aquí tendríamos, el objetivo es calcular este es SSY, el valor de la capacitancia por fase, ¿sí? El valor de la capacitancia por fase, ¿sí? Eso es lo que tenemos que llegar, pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Entonces, necesito identificar la tensión del compensador, ¿sí? La tensión a la que voy a llamar eso de su X, y también necesito conocer la Q de compensación. En ese caso, la monofásica. ¿Por qué? Porque lo va a calcular en una fase. Oye, si lo calculo en esa fase y los demás, ¿qué? Recuerde que es balanceado el compensador, es decir, que las tres fases son iguales. Si usted lo calcula acá, lo demás es lo mismo. Ah, bueno, listo. Empecemos por la Q de compensación. La Q de compensación la sacamos de acá. Ah, bueno, entonces aquí teníamos el θ2, ¿cierto? Creo que no lo escribimos. Recuerden que el θ2 nos dio 18, 19 grados. Eso producto de que nuestro nuevo factor de potencia, el 2, tiene que ser 0,95 en atraso. Entonces, rápidamente por Pitágoras ya sabemos que el Q de compensación, ¿sí? El Q de compensación se calcula de la siguiente manera. El P, que es 17,32, perdón, el Q inicial, perdón, el Q inicial, es decir, este pedazo de acá, azul, ¿quién es? Este es el Q inicial, que es los 30, menos el P, 17,32, por el tangente del nuevo ángulo, es decir, del de 18,19 grados, y esto me daría como resultado el Q de compensación, pero el trifásico, ¿no? Pero el trifásico, porque todos estos datos son trifásicos. ¿Cuánto da esto? Listo. 24,30, o bueno, 38, vamos a hablar 24,31, ¿sí? Entonces miren que el problema nos dijo lo siguiente. Listo. Si usted lo mira de uno solo de ellos, ¿sí? De uno solo de ellos, uno de los condensadores, pues ya sabemos que aquí ha llegado una tensión de fase, ¿sí? Y pues ese problema lo tenemos que mirar desde el punto de vista fasorial, es decir, un menos JX de compensación. Y pues el Q monofásico del compensador, ¿no? ¿Sí? El Q monofásico. Entonces, recuerde que usted inicialmente no es que calcule directamente el C, sino que primero lo hace del punto de vista fasorial y ahí sí sacamos el resto. Entonces, sencillamente el X de compensación se puede calcular como la tensión de fase al cuadrado sobre la Q monofásica de compensación. La tensión de línea de la fuente es de 208 volts. Entonces ya sabemos que la tensión de fase es 208 sobre raíz de 3. Entonces el X de compensación pues simplemente el 208 sobre raíz de 3 al cuadrado dividido entre la Q de compensación monofásica. ¿Y de dónde saca ese valor? Yo tengo el trifásico. Y eso está multiplicado por 10 a la 3 porque es el cabear. Ese es el trifásico. ¿Cómo lo vuelvo monofásico? Entonces recuerde que simplemente tengo que agarrar este numerito y dividirlo entre 3. Eso es lo que hace el Q de compensación monofásico. Recuerden que el Q de compensación es monofásico. Se lo calcula a partir del Q de compensación trifásico, pero dígalo entre 3. Y aquí tendríamos el valor de la reactancia de compensación. ¿Cuánto es la reactancia de compensación? Creo que me están diciendo el interno que es 1,78 ohms. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Ese sería el valor de la reactancia de compensación. Sí, eso es. Listo, perfecto. 1,78 ohms. Recuerde que ese dibujito de acá es como una especie de equivalente monofásico. Y si es un equivalente monofásico, yo automáticamente estoy asumiendo que el compensador se conecta en Y. ¿Listo? O bueno, el X de compensación va en Y. Aquí digamos que el C no lo puedo escribir porque no puedo combinar los dominios. Ahora, esta X se puede convertir en L y en C. Me interesa que vuelva C. ¿Y cómo se hace? Entonces recuerde que una reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega C. Entonces el valor del condensador por fase pues va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre omega. La frecuencia, la frecuencia es 60 Hz. En el problema lo mencionan. Pero omega, eso es pi por frecuencia. Ahora sí, 2 pi por 60 multiplicado por la
reactancia. La reactancia es decir, el 1.78. Y con esto es más que suficiente para calcular el valor de la capacitancia por fase de forma tal de que de compensar la Q que necesitamos y el factor de potencia total de las dos cargas sea de 0,95 en atraso. ¿Cuánto valdría el compensador? El valor de la capacitancia por fase si están conectadas en Y. Finalmente la respuesta es 1.49 milifarads. Si por alguna razón el ejercicio me dice, no, que los conectaron fue en delta, ese resultado no me sirve para nada, no hay ningún problema. Recuerde que una manera de hacer compensación desde el punto de vista del equivalente monofásico y obtiene el conversor conectado en Y, pero si ya estaba conectado en delta, ¿qué hay que hacer? Se dice que el C delta, ¿quién va a ser? Para la capacitancia, se va a agarrar el CY y dividirlo entre 3. Y si hubiera sido en el delta, perdón, ese creo que multiplicado por 3. 13Y. Y si hubiera sido un inductor, pues el valor del Y lo divide entre 3. Y listo. Es decir, que si multiplico ese valor por 3 tendría la capacitancia si estuvieran conectados en delta. La respuesta es sí. Así de sencillo. No, sí, aquí está al revés. Perdón, aquí hay un pequeño error y es que LY, sí, realmente L delta es 3LY. Claro, LY es L delta tercios. Y aquí si es delta, si es Y, y entre 3. Entonces, nuevamente, ¿qué tengo que hacer para obtener los valores de la capacitancia en delta? Entonces agarro el 1.49 y lo divido entre 3. Eso es lo que hay que hacer. Así usted tendría el valor de la capacitancia conectados en delta. No es que solo cambie la conexión. No es que se diga que no es que, si están conectados en delta, entonces es la misma capacitancia. No, la capacitancia es diferente. Aquí sería, cada uno de estos valdría CY de tercio, es decir, el 1.49 sobre 3. No colocar el mismo valor de capacitancia. Me piden ahora esta corriente que está acá. Esta misma que voy a ver aquí en este dibujo. Y pues me voy a guiar de ese dibujo para entender lo siguiente. Pues básicamente, para calcular I sub n, es aplicar ley de corriente de Kirchhoff. Voy a colocar aquí las corrientes que voy a tener acá. Entonces, mire, sería, por ejemplo, llamar esa corriente I1, llamar esa corriente I2, voy a llamar esa corriente I sub 3, voy a llamar esa corriente I sub 4. Entonces, miren que aquí en este I sub 4 llegaría acá, se sumaría con I sub 3, mejor dicho, para más, para menos. Si usted se da cuenta, si usted hace una ley de corriente de Kirchhoff en este nodo que voy a subrayar en amarillo, si usted hace un LICA en ese nodo amarillo, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta que I sub n, haciendo un LICA en este nodo, es malo dejar el mismo color, hace una ley de corriente de Kirchhoff, en el nodo amarillo, ¿qué vamos a obtener? Que simplemente, miren que todas estas corrientes azules entran al nodo y salen en la naranja. Entonces sería simplemente I1 más I2 más I3 más I4. Suma de corriente de Kirchhoff. Pero hay curiosidades que son las siguientes. Curiosidad número 1. Ya dijimos anteriormente que aquí, que es el problema de acá, el medidor de acá es como si aquí yo viera la fuente trifásica, es decir, como si yo hubiera puesto la fuente aquí trifásica. Quiere decir que aquí en adelante tengo un problema, o sea, como si yo viera el problema como dos ejercicios aparte, ese que está acá como con ese que está acá, ¿sí? ¿Y a qué quiero llegar yo con eso? Pues de todas formas aquí las tensiones voy a pintar, voy a hacer como ese cuadrito, y es que aquí lo que quiero decir es que aquí las tensiones son balanceadas. Las tensiones son balanceadas en este sector, en estos puntos, entre los puntos A, B, C y N también, ¿no? Es decir, que la carga trifásica, quiere decir que la carga trifásica ve una tensión balanceada. Si la carga es balanceada y la tensión que le llega a la carga es balanceada, pues las corrientes que vienen por acá, voy a pintar así en este azulito, esas tres corrientes van a ser balanceadas. Y si las tres corrientes son balanceadas, rápidamente ya sabemos que su 4, la suma de corrientes balanceadas, es decir, que voy a colocar así, I A de la carga 3 más la I sub B de la carga 3 más I sub C de la carga 3. Las tres son balanceadas, pues el resultado va a dar
0. Entonces yo sé que I sub 4 de una vez me va a dar 0. I sub 4 me va a dar 0. I sub 4 solamente me va a dar 0. Entonces solo se reduce en calcular I sub 3, I sub 1, I sub 2. Empezamos por I sub 3, que es la carga monofásica. Aquí la tensión que está llegando es B sub C N. ¿Sí? Es B sub C N. Y usted viene y dice, y aquí, y voy a pintarla aquí la tensión es B sub Dn. Y aquí la tensión sigue siendo B sub Cn. Un poquito más grande quizás. Entonces miren que, y Cn dice, y yo de la carga 3 que conozco, que la carga 3 yo conozco que tiene una potencia, la carga 3, pues yo sé que tiene 12 kilowatts y un factor de potencia 0,8. Entonces, la S va a ser igual, la S de la carga 2, perdón, de la carga número 2. La S de la carga número 2, ¿quién es? Pues 12 sobre 0,8, o sea, 12 sobre el factor de potencia. S sobre el factor, perdón, P sobre el factor de potencia. 12 sobre 0,8, pues daría 15. Y entonces yo puedo decir que S2 es simplemente 15 y el ángulo, que es el coseno inverso de 0,8, que es igual a 36,87. Vea, y me dice que el factor de potencia está en atraso, entonces quiere decir que ese ángulo es positivo. Yo ya tengo la potencia completa de la carga número 2 y tengo la tensión de la carga número 2, entonces yo ya sé que por la ecuación de la potencia que me dice que yo podría decir que S2 es igual a E sub Cn por I sub 3 conjugado. Entonces yo vengo y digo que I sub 3, ¿quién es? Pues sería S2 dividido entre E sub Cn conjugado. Yo tengo, yo tengo todo completo de C2, pero yo no tengo nada de sub Cn. Yo solamente tengo que la tensión de línea es 208. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, B sub An, B sub Bn y B sub Cn, yo puedo decir lo siguiente sin ningún problema. Las tres magnitudes son iguales, es decir, 208 sobre raíz de 3. Esa misma magnitud es la misma para las tres tensiones. Esa magnitud es la misma para las tres tensiones porque es balanceada la cosa. Y aquí yo escribo B sub Bn y B sub Cn, 208 sobre raíz de 3 y 208 sobre raíz de 3. Y los ángulos, recuerde que si a mí no me dan un ángulo, yo puedo imponer uno que yo quiera. Yo puedo decir que, bueno, 0 y secuencia positiva, 0 menos 120 y 120. Y asunto arreglado. Y asunto arreglado. Entonces ya tenemos los ángulos. Y si yo quiero suponer otro ángulo, no importa, el que usted quiera. Al final de cuentas, miren que lo que me están preguntando de I sub n es la magnitud de I sub n. Entonces la magnitud es indiferente de los ángulos que usted coloca acá y de la componente de secuencia. Entonces usted viene y dice, bueno, I sub 3, pues simplemente la potencia que es 15 por 10 a la 3, un ángulo de 36,87, dividido entre la tensión B sub Cn, que entonces sería 208 sobre raíz de 3, y el ángulo que colocamos fue 120 grados. Y ese resultado lo conjugamos. ¿Cuánto nos da I sub 3? Y listo, sale la primera corriente. Para hallar I sub 1 y I sub 2, en teoría la lógica es la misma. I sub 1 y I sub 2 la lógica es la misma porque es la carga bifásica, ¿sí? Es la carga bifásica, ¿sí? Entonces, voy a bajar un poquitico aquí el esquema. Así, un poquitico. Solamente me interesa detallar la información de la carga número 1. Ustedes miren que la lógica para hallar I sub 1 y I sub 2 es la misma. Es decir, que lo que yo haga con I sub 1 también lo vamos a hacer con I sub 2 y lo vamos a hacer al tiempo. Entonces, por ejemplo, miren, I sub 1. Entonces, I sub 1, aplicando, es la misma lógica del punto dice lo siguiente, sería la potencia de una de las cargas, ¿sí? La potencia
de la carga 1, pero la monofásica divide entre B sub Bn. Y eso lo conjugamos. Y a su misma vez, I sub 2, perdón, I sub 2, voy a escribirlo por acá aparte, exactamente lo mismo. La S1 monofásica, pero la diferencia es que aquí va a ser B sub Cn y ese resultado lo conjugamos. Entonces lo voy a escribir aquí aparte. Entonces la pregunta es, y ahorita las calculamos, esas serían las ecuaciones. Pero la pregunta es, ¿quién es ese uno monofásico? Porque es que yo tengo los de la carga número 1, que es la bifásica. ¿Qué tengo? Tengo 15 Profe, no tengo tarjeta. kVA, tengo 15 kVA, me dicen que el factor de potencia está en atraso y que la relación X sobre R es igual a la carga número 2. Esa información ya sabemos rápidamente que lo que me están diciendo es que si la carga 1 y la carga 2 tienen la misma relación X sobre R, quiere decir que tiene el mismo factor de potencia. Entonces quiere decir que el factor de potencia de la carga número 1 también es 0,8 en atraso, no porque las dos cargas estén, no es porque si aquí está en atraso, no, aquí puede ser en adelanto, aquí puede ser en atraso. La relación X sobre R solo es un número. La X sobre R solamente es un número, no me dice si, no, y eso es un número. Quiere decir que dividir X sobre R de la carga número 1 y de la carga número 2 me va a dar exactamente lo mismo. Que básicamente está escondiendo el factor de potencia, pero no me identifica el tipo, o sea, no me quiere decir que si aquí el número me dio 0,8 y aquí 0,8, los dos tienen que ser en atraso, ese si aquí mirado factor de potencia en adelante, aquí en atraso, estaría mal, ¿no? Ese está en atraso porque ese es el dato que me dicen acá, no, no está ligado porque ese tiene que estar en atraso. Simplemente tiene el mismo número de factor de potencia, quiere decir que si el factor de potencia es 0,8, ese también es 0,8. El tipo no necesariamente. Entonces, un factor de potencia en atraso, entonces ya sabemos que el factor de potencia va a ser de 0,8. Entonces la S bifásica pues va a ser igual a 15 y el ángulo vuelve y nos da 36,87. Entonces, ¿cuánto es la S Profe, monofásica? ¿Cuánto vale la S monofásica? Entonces, ¿quién es la S monofásica? Porque aquí es S monofásica la carga 1 y aquí tengo la bifásica, porque miren que esa información es bifásica. Pues simplemente agarrar los 15 a los 36,87 y los dividimos entre 2. Y eso me da como resultado, pues entonces 7,5 a 36,87 grados. K, BA, ¿no? K, BA. K, BA. Entonces voy a bajar un poquitico más acá el dibujo, simplemente para ya la información de la carga bifásica ya la sacamos, entonces rápidamente, pues digamos que aquí lo que voy a decir es que I sub 1, ¿quién va a ser? Pues entonces la S1, que es 7,5 a 36,87, dividido entre la tensión que es B sub Bn, que es 208, sobre raíz de 3, y el ángulo creo que es menos 120. Y este resultado lo conjugamos. Y de la misma forma I sub 2, pues la diferencia es que aquí ahora la tensión es B sub Cn, entonces sería 120 grados. Y ahí obtendríamos las dos corrientes que nos hacen falta para calcular la corriente del neutro, ¿sí? ¿Cuánto daría I sub 1 y cuánto daría I sub 2? Recuerden que también estas magnitudes o estos resultados también tienen que ir multiplicados por 10 a la 3, porque la información está en kVA. Ok, ya calculada I sub 1 e I sub 2. Entonces voy a subrayarlo. ¿Cuál es I sub n? Los resultados que voy a subrayar, ese que está acá, ese que está acá y ese que está acá. Sumar esas tres corrientes me daría la corriente entonces del neutro, ¿sí? Me daría la corriente del neutro. Me daría finalmente la corriente del neutro. Entonces, ¿cuánto nos daría la corriente del neutro? Es simplemente sumar los tres resultados en verde.
Entonces ese es el resultado fasorial. No obstante, no nos interesa el ángulo de este ángulo de acá, el resultado que nos importa es este. Dice que la magnitud de la corriente en neutro nos da un valor de 165.24 amperes. Recuerden que este ángulo de referencia está sujeto, este ángulo de acá está sujeto a que dijimos que esas referencias de fase, si esas referencias de fase cambian, cambian este ángulo, pero no importa, la referencia de fase, este resultado se va a mantener. Y ya con eso quedaría resuelto el problema.